Oremos. Padre, en tus manos ponemos este tiempo, esperando que ahora a través de tu palabra escrita puedas hablar a nuestras vidas, independientemente de cómo hayamos llegado a este lugar o cuánto tiempo tengamos en el Evangelio. Señor, háblanos, que nuestros oídos estén atentos, que nuestra mente remueva toda distracción, que nuestro espíritu esté sediento por ti y que nuestra alma dispuesta a poder recibir de ti. Háblanos en esta hora, mi Dios, de una manera personal y ayúdanos a poder ser la persona que tú quieres que seamos ante ti y ante aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, así lo pedimos. Amén. ¿Sabe? La gente por default imita a gente. En otras palabras, por default nosotros imitamos a otros. Usted no tiene que esforzarse por querer imitar a alguien. Pero no es cierto que, no sé si les ha pasado, que de repente usted está pasando un buen tiempo con la gente, empieza a hablar como ellos, o empieza a actuar como ellos, o empieza a reaccionar como ellos, o empieza a tener los mismos gustos de ellos. No, usted no le gustaban las pupusas, se casó con un salvadoreño, le gustan las pupusas, ¿verdad? Entonces uno viene adoptando lo que ve del otro. Y mi suegro tiene una tendencia a toser mucho. Usted está con mi suegro y usted lo va a escuchar durante todo el tiempo que usted esté con él, lo va a escuchar. Y sucedió que un día de esos estábamos con ellos, mi esposa, mi niña de 1 año y yo. Y mi esposa le dice a Emma: Emma, ¿cómo le hace tu abuelito? Y esto fue lo que hizo Emma. ¿Cómo hace abuelito? Emma, ven. ¿Cómo hace abuelito? Emma, ¿cómo hace abuelito? Emma, ¿cómo hace abuelito? ¿Cómo hace Toto? No importa la edad que usted tenga, créame, vamos a veces a imitar por default a los demás. Vamos a venir imitando algo de los demás. Y este asunto de imitar a otros fue algo que el apóstol Pablo le motivó a un grupo de creyentes. Así que si tiene su Biblia o su teléfono, vaya conmigo, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Yo estoy muy a la expectativa de ver qué va a hacer usted con lo que va a escuchar el día de hoy. Y como siempre les digo, este es mi último mensaje de abril. Así que espero que realmente vaya a hacer algo en ustedes este último sermón de este mes. Y como siempre les digo, yo ya estoy listo para el mensaje de esta tarde. Pero ¿cuántos estamos listos para escuchar el mensaje el día de hoy? Primera de Corintios, capítulo 4, por favor, vaya conmigo, versículo 14. Este mensaje no es para la persona que está al lado de usted, tampoco para la que está enfrente o atrás de usted. No se haga. No, este mensaje es para usted. ¿Estamos listos? Ya como que la mente le bajó. Primera de Corintios 4, versículo 14. De la Nueva Versión Internacional. Primera de Corintios 4, 14. Recuerde que en su boletín hay sección de notas del mensaje para que usted se lleve a casa las referencias bíblicas y palabras que estemos compartiendo que le hablen a su vida. Dice versículo 14:
No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Si usted tiene la versión Reina Valera, ¿qué es la palabra que dice? Que me imitéis, que me imiten. ¿Sabe? Pablo dice a los corintios, imítenme. Porque la verdad, el hecho de que Pablo estaba diciendo imíteme, Pablo no estaba tratando de ser un poco arrogante o egocéntrico, sino este asunto de jactarse era muy común en aquellos años. Inclusive jactarse, sentirse orgulloso de algo, era algo bueno, porque quería decir que usted tenía algo que los demás no tenían. La gente se jactaba por sus posesiones, por su estatus, por algo por lo que ellos se habían convertido. Y lo que hace Pablo aquí es jactarse un poquito de quién es él, y él les dice, imíteme. Ahora, la razón por la cual decía imítenme no era porque a lo mejor Pablo era perfecto, sino porque él sabía que a través de lo que él decía, actuaba o cómo se desarrollaba con la gente, reflejaba a alguien más. ¿A quién cree usted que Pablo reflejaba? A Jesucristo. De manera que decir imítenme no era algo malo en aquellos tiempos, era algo que se podía decir, y sobre todo porque Pablo estaba seguro a quién estaba él imitando. El asunto es que los corintios estaban atravesando por un asunto bastante complicado. La iglesia de Corinto, los corintios, la iglesia que estaba en Corinto, estaba atravesando por muchas enseñanzas de otros maestros. Aquí les va un poquito de historia. No se me vaya a dormir. Si se duerme el de al lado, tiene la autoridad pastoral de imponer manos sobre esa persona en amor. Así, mire, sóbele, no lo arrulle, ¿verdad? No, Entonces, en el primer siglo, el Corintios estaba en esa etapa que se llama, en la etapa helenística, que era la etapa donde todavía había corrientes griegas, y los romanos estaban situados en un área romana, de manera que entonces los corintios tenían esta influencia romana, tanto la griega como la romana, abrazaban esta idea de compartir filosofías, de poder recibir maestros de cualquier creencia y compartirla con la ciudad, con la gente. Y por supuesto, la iglesia de Corinto, porque esa era su tradición, podía escuchar a un Pablo que traía el evangelio de Jesucristo, como podía escuchar a un gnóstico que traía esa idea del conocimiento, o a cualquier otro maestro. Pablo se da cuenta que los corintios empiezan a prestarle atención a esas enseñanzas, y Pablo les dice: hey, no imiten lo que ellos les están enseñando, no imiten lo que estos maestros están reflejando. Yo soy su padre espiritual, yo fui quien los engendró espiritualmente hablando, entonces imítenme a mí. Además, en la iglesia de Corinto estaba pasando algo bastante complicado, y es que los mismos creyentes que estaban en la iglesia de Corinto, los que estaban ya dentro de Corinto, no eran cristianos. Había uno que otro cristino en la iglesia. No eran hermanos, eran primos uno que otro que estaba sentado en las bancas. Porque traían esta idea de que se puede pecar, puedes meterte con prostitutas, hey, puedes venir a tener relación con tu madrastra. Y no nada más eso, sino empezaban a adoptar corrientes de otros lugares y las traían. Bueno, fuera que se quedaran con ellos. No, el asunto es que la traían a la iglesia y le decían a los mismos creyentes: mira, deberías de hacer esto. Están aquí, no está mal, lo puedes hacer.
Pablo no anda aquí, no estamos en el templo. Y Pablo se dio cuenta que los mismos creyentes, en lugar de imitar a Cristo, agárrese, imitaban a los otros creyentes. Entonces, Pablo ve esto de afuera, su iglesia, y dice: imítenme, imítenme. Porque Pablo estaba seguro que lo que él decía representaba a Jesús. Pablo sabía que como él se comportaba reflejaba a Jesús. En la manera en que Pablo trataba a su prójimo, ahí Jesús estaba presente. En la manera en que Pablo guiaba a la gente, a los demás discípulos y hacía discípulos, ahí Jesús estaba presente. Pablo estaba consciente y seguro que en su vida, su manera de andar, de actuar, de comportarse, él maneja una palabra en griego en todas sus cartas y es, diga conmigo, peripateo. Y lo que significa es cada vez que Pablo dice andar como Cristo, vivir como Cristo, cada vez que Pablo usaba la palabra andar, actuar, era una palabra en griego que encerraba todas estas cosas. Y Pablo en su teología es bien claro al decir que su peripateo, su caminar, su actuar, su vivir, su pensar y todo lo que es él y todo lo que él hace, representa nada más y nada menos que ¿a quién? Cristo Jesús. Por eso, sin ningún problema, Pablo va y le dice a los corintios, ¿qué les dice? Imítenme, 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 imítenme. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos ir a nuestros hijos y decirles: imítame? ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden ir con sus amigos y decirles: imítenme? O con sus compañeros de trabajo y decirles: imítenme. O con la gente con la que usted se desenvuelve más: imítenme. Personalmente, yo no sé usted, pero yo creo que a veces es difícil decirle a la gente: imítenme. En primer lugar, porque va a decir: no, que te imite otro. ¿No te has visto? ¿No has visto cómo actúas, cómo hablas? Porque no estamos en el contexto de Pablo. Hoy día, si nosotros decimos imítenme, suena como que arrogante, ¿no? Como que egocéntrico. Que no sería bueno salir de este lugar y empezarle a decir a la gente: imítenme, porque van a decir que te están enseñando en esa iglesia, ¿no? Pero a veces es difícil decir imítenme, porque a veces pensamos: ¿cómo puedo decirle a la gente imítenme si todo mi vocabulario no es el vocabulario que yo quisiera tener ante el Señor? ¿Cómo puedo yo ir a decirle a la gente imítenme si todavía yo sé que mi comportamiento necesita ser moldeado, necesita ser trabajado, necesita pasar por un proceso de mejoramiento? ¿Cómo puedo yo decirle a otros imítenme cuando en mi mente está luchando esos pensamientos saludables con los pensamientos tóxicos? ¿Cómo puedo yo decirle a la gente imítame, imítame, si todavía la manera en que yo trato a mi prójimo, si toda la manera en que yo reacciono contra mi prójimo, todavía hay un pedacito que tiene que ser tratado y mejorado? ¿Cómo yo a veces puedo decirle a la gente imítame si yo a veces estoy consciente de quién soy? Que muchas veces decirle a los demás imítenme no sería bueno, porque no estamos en el contexto de Pablo, pero tampoco nos animamos a decirle a la gente imítame porque sabemos quiénes somos y no tenemos la libertad de decirle imítenme. ¿Están aquí? No es nada fácil llegar a decir lo que Pablo dijo: imítenme. Vea toda la responsabilidad que hay detrás de esa palabra, imítenme. Ya ve que la gente no es buena para fijarse en uno. No es buena, no en nuestra cultura. A lo mejor en otra cultura, ¿va? Ahora imagínense cuando Pablo dijo imítenme.
Si ya de por sí la gente es muy buena para ver a uno. Ahora si Pablo me dice, imítame, no, estos 2 ojos se van a multiplicar y van a salir como 8. Te voy a estar observando todo. Pero Pablo estaba seguro de que era lo que él reflejaba. A veces decir imítenme es un poco desafiante porque sabemos quiénes somos. Pero sabe, este es el asunto con la imitación. Que la gente imita a la gente por default. Por default. Usted no necesita decirle a los demás imítenme. No, no necesita. No lo necesita. La gente lo va a empezar a imitar. Ahora, si la gente entonces nos va a imitar, no porque nosotros le estemos pidiendo que nos imiten, sino porque ya es por default, ¿sabe qué, casa linda? Démosle lo mejor. Denle a Jesús. Si la gente va finalmente a imitarnos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, los miembros de la iglesia, si van a estar imitándonos, entonces démosle a Cristo Jesús. Porque si le damos lo que realmente soy yo, a lo mejor ahí sí la multiplicación de esa imitación no va a ser muy buena, pero si le damos a Cristo Jesús, la imitación va a ser buena. Va a ser buena. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es Jesucristo. Cuando hay más de Jesús en nosotros, hay más cosas buenas que los demás pueden imitar. Cuando hay más de Cristo Jesús en nosotros, hay más cosas buenas que mis hijos, que mis compañeros, que la gente que nos rodea nos pueden imitar. Entonces, ¿cómo puedo tener más de Jesús en mi vida? ¿Quieren saberlo? ¿Cómo puedo tener más de Jesús en mi vida? Ustedes ya lo saben. ¿Sabe qué es lo que falta? Hacerlo. ¿Sabe? Hay más de Jesús en nosotros, no porque tengamos la Biblia más cara o de pielecita así de la cover. No tenemos más de Jesús de nosotros cuando vamos a las enseñanzas de Cristo Jesús y empezamos a leerlas, y entonces empieza a suceder lo más difícil que puede hacer uno que está leyendo las historias de Jesús, y es que empieza a identificarse con esa historia y empieza a decir: cada vez que yo atraviese por esa situación, voy a actuar como Jesús actuó. En otras palabras, yo leo las enseñanzas de Jesús y entonces las aplico a mi vida, las vivo día con día, para que entonces la gente no vea a David Rangel y cómo actúa, cómo vive, cómo habla, sino que pueda ver a través de mí a Cristo Jesús. Tenemos más de Cristo Jesús cuando ese trono que hay en nosotros no es ocupado por uno y por los patrones que uno va acarreando. Hace unos meses les prediqué sobre salvación y hablamos sobre cuando Pablo dice que Jesús es Señor y Salvador, y les di un pequeño estudio de lo que es la palabra Señor y qué significaba en el contexto de aquellos años. Y es que cuando hablamos de Señor, hablamos de ese ser que gobierna nuestra vida. Tenemos más de Jesús cuando yo me paro de ese asiento, de ese trono, y le digo: Señor Jesucristo, ahora sí te dejo este trono para que tú gobiernes, para que tú dirijas, para que tú ordenes mi vida y para que tú seas el Señor de mi vida. Cuando yo estoy compartiendo, oiga bien, cuando yo estoy compartiendo ese trono con Jesús, ¿les ha tocado que a veces no hay lugar en la mesa? Y hay una silla y llegan 2 personas, y para no hacer mala onda, usted se sienta, pone una de un lado y la otra persona pone la otra del otro, y los 2 están sentados en la misma silla. Eso funciona en nuestro contexto. Cuando se trata del trono de Jesucristo, eso no funciona. El Señor quiere estar sentado únicamente en ese trono en su vida, gobernar su vida, ordenar su vida, dirigir su vida. Cuando entonces dejamos que Jesús tome ese trono en nosotros, hay más de Jesús que de nosotros en nuestra vida.
Cuando empezamos a seguir a Jesucristo, a donde quiera que nosotros vayamos en la vida, a seguirlo independientemente de los obstáculos que se nos pongan en el camino, de las cosas que vivamos, sean buenas o sean malas, y lo sigo, independientemente de todo lo que yo atraviese, yo estoy diciendo: yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Cuando venimos a la iglesia, cuando estamos allá afuera y hay oportunidades para poder aprender más de la persona de Jesucristo, y yo empiezo a abrazar todas esas cosas, cursos, talleres, mensajes y todo lo que usted pueda tener a la mano, y usted lo empieza a abrazar y a hacer propio, hay más de Jesús en nosotros. Hay más de Jesús en nosotros. Que lo que la gente imite de nosotros sean las cosas buenas que Jesús nos lleva a hacer. Digo, la gente imita por default, por naturaleza imita, y lo van a estar imitando, si no es que ya lo están imitando. Denle lo mejor, denle lo mejor, denle a Jesucristo. ¿Sabe? La gente tiende a ver que hay más mala influencia en nuestro alrededor, y está en lo correcto. Hay mucha más influencia mala que positiva. Mi oración es que nosotros seamos de los buenos, de la buena influencia. Ya hay suficiente maldad, ya hay suficiente influencia mala como para que nosotros no nos levantemos y digamos: hay algo bueno que puedo reflejar para ellos. Youth, are you here? Yeah, all right. You know what I'm talking about. Do you know what I'm talking about, right? Yeah. You don't have to. You don't have to go somewhere else, but at school, it is easier to follow the example of your friend than for you to be the example of others. But you know what you need. Just give them Jesus. Sé que no es nada fácil, pero se puede hacer. Así que quiero terminar con esto. Llegar a imitar a Cristo Jesús es cuestión de tiempo. Pero ¿sabe qué? Es más bien una cuestión de decisión. Usted puede estar en la iglesia 15, 20, 40 años y todo va a seguir reflejando a su propio ser. Puede llegar una persona que tiene un mes en la iglesia, hacer un cambio radical tipo apóstol Pablo y empezar a reflejar a Cristo Jesús. Mi oración y mi deseo es que juntos, porque aquí estamos todos metidos, hasta yo, podamos tener más de Jesús para que la demás gente imiten las cosas buenas que el Señor nos lleva a hacer, en lugar de las cosas malas que uno lo lleva a hacer. Y así es como entonces otros pueden ser impactados por nuestras vidas. Póngase sobre sus pies ahí donde están. Quiero hacer algo especial con los jóvenes. Jóvenes, ¿pueden pasar para acá? Can you all come to the front? Pueden mirar de este lado, hacia el frente, hacia acá. All the youth, don't want to see anybody over there. Doesn't matter if this is your first time, regular time, you're invited to come over here.
de este lado, Alejandra. ¿Se acuerdan cuando eran jóvenes? ¿Qué dice, pastor? ¿Qué pasó? Apenas hace 2 años. Apenas hace 5 años, pastor, ¿qué tiene? No. ¿Se acuerda lo difícil que era ser joven? ¿Se acuerda lo difícil que era ser de buen ejemplo para los demás cuando era joven? ¿Cómo me encantaría en este momento? ¿Cómo me encantaría? Porque puedo hacerlo. Y se me hace que lo voy a hacer. Decirle a alguno de ellos, dime qué es lo que realmente estás imitando de tus padres. Joel, ¿cómo estás? Me encanta predicar porque puedo hacer lo que sea en la predicación. Pablo dice, no les digo esto para avergonzarlos. ¿Verdad? Pero ya como jóvenes es un reto poder mantener quiénes son ellos. Lo que yo espero de los padres, si ya afuera no pueden recibir una buena imitación, es que al menos en casa lo hagan. Al menos en casa lo hagan. Porque usted viene a la iglesia. Y yo espero que entonces, entre más de Jesús haya en usted, más cosas buenas puede hacer. Yo sé que es un poco difícil estar en una escuela donde no todos son angelitos, donde lo que te entregan no es un billete de $5 o de $10, pero muchas veces les entregan otras cosas. Yo sé que las palabras que escuchan en sus escuelas no siempre es, hey, Dios te bendiga. Yo sé que las conversaciones que tienen a veces no son sobre el apóstol Pablo. Pero ustedes tienen que saber quiénes son. Ustedes tienen que saber quiénes son. Y que Dios los ha traído a un lugar como este para que tengan más de Jesucristo que darles a la gente con la que ustedes se desenvuelven día con día. De otra manera, ustedes van a terminar haciendo lo que otros les digan. Tanto ellos tienen el derecho de pedirte que hagas algo, que lo imites de una manera u otra, tanto ustedes tienen el derecho para decir, mejor imítame a mí. Cuando Cristo Jesús está en ese trono, cuando Cristo Jesús está empezando a enseñarte y ustedes están empezando a aprender esas enseñanzas y aplicarlas, créanme, ustedes van a estar seguros de poder decir a la gente, imítenme. Y si no se lo quieren decir verbalmente, con su vocabulario, con sus acciones, con su forma de ser, ellos van a venir imitándolos. Les doy un confession time, nada más a ustedes, a los de ya no. Cuando tenía como unos 18 años, que fue cuando estaba muy metido con Dios, muchos de mis jóvenes y muchos de los padres de los jóvenes decían, oye David, ¿y por qué tú eres raro? ¿Que tengo 5 manos o qué? ¿Por qué eres raro? Y así me lo decían, ¿por qué eres raro? Y decía, okay, ¿cómo que raro? Y decía, es que tú no hablas como los demás. Tú no haces lo que los demás hacen. Y, pues eres raro. Y es que saben, vamos a ser de los raros. Pero mientras que seamos raros para el Señor, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Yo prefiero 1000 veces ser un raro para el mundo que el Señor me vea y diga, ¿qué estás haciendo con lo que te estoy enseñando? ¿Okay? Entonces quiero orar por ustedes. Si aquí están los padres de estos hijos, quiero que pasen. Quiero que se pongan detrás de sus padres. Porque quiero orar por ustedes, también como padres. Padres, ¿se acuerdan su primer hijo?
Y no, qué gozo verlo. Se quería dormir con él todo el tiempo. Qué bendición. Pero ¿sabe qué? El asunto es que usted no sabía la gran responsabilidad que usted estaba adquiriendo al tenerlo con usted. Usted no sabía la gran responsabilidad tan fuerte delante del Señor de poder guiar a esa persona, no con sus palabras, sino con sus hechos muchas veces. Así que vamos a orar. Y quiero pedir que Dios sea con ustedes como padres, pero también con ellos como adultos. Así que los que están de aquel lado pueden extender sus manos hacia ellos y luego después no se me desanimen. Ahorita voy a orar por ustedes. También hay para ustedes, pues. Padre, en tus manos pongo a estos jóvenes, a estos padres que están aquí. Tienen una gran tarea de poder ser de buen ejemplo para estos jóvenes que son los más atacados muchas veces en nuestra sociedad. Tanta tentación que hay, tantas alternativas y tantas opciones. Pero yo sé que tú puedes levantar una generación diferente, una generación que te represente en sus palabras, en sus acciones y en todo lo que ellos hagan y digan. Y mi oración, Señor, es que como iglesia podamos nutrir a sus vidas a través de las enseñanzas de Jesucristo, pero también que lo que sus padres están haciendo, mi Dios, pueda ser bendecido con ellos. Que el testimonio de sus padres, que la manera de vivir de sus padres, no dentro de la iglesia, Señor, es muy fácil dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia, puedas tener un impacto en sus corazones, Señor, de manera que puedan imitar lo bueno que hay en ellos. Lo bendecimos, Señor, a este grupo de padres y a este grupo de jóvenes, rogándote, mi Dios, que los guardes y que les permitas, Señor, aprender, poner en práctica quién tú eres, Señor, para que otros empiecen a hablar como ellos, a actuar y vivir como ellos, reflejando a Jesucristo. En el nombre de Jesús, así los pongo en tus manos. Amén, y amén, y amén. Dios les bendiga, chicos. Dios les bendiga, padres. Así que este asunto de imitación por default, créame que es muy común. Usted no tiene que tener hijos para poder imitar, para que otros lo imiten, para que usted impacte a otros. La verdad, la gente nos está observando. Dios nos está observando. ¿Por qué no mejor realmente reflejar a Cristo Jesús donde quiera que estemos? No es fácil, pero lo podemos lograr. Créame. Así que vamos a poner en las manos de Dios nuestras vidas y poder comprometernos de dejar que el Cristo Jesús sea quien nos ayude a poder reflejarlo a Él más que nosotros. Oramos. Señor, día con día nos relacionamos con gente, día con día, Señor, hablamos, trabajamos, interactuamos con otros. Ayúdanos, Padre, a poder caminar como tú caminaste. Ayúdanos a hablar con amor, con compasión, con misericordia, con tolerancia. Ayúdanos, Señor, aún a vivir como tú viviste. Ayúdanos a que otros puedan ver a Cristo Jesús detrás de nuestras palabras, detrás de nuestras acciones, en todos los comportamientos que tengamos, Señor. Ahí pueda la gente ver a Cristo Jesús a través de nosotros. Danos pues la sabiduría, danos, Señor, la decisión para no prolongar más. Que si te hemos llegado a conocer, es porque podemos entonces entronarte en nuestra vida, abrazar las enseñanzas y reflejarte en palabra, hecho, pensamiento. Así, Dios, ponemos pues nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.